Estimados participantes, bienvenidos a la unidad 5 del mundo de electricidad básica. Reciban mis cordiales saludos. Soy el instructor José Granado Montenegro, de la Escuela Profesional de Electrotecnia. En esta unidad veremos el tema de circuitos eléctricos conectados a una fuente alterna trifásica, el cual lo desarrollaremos a continuación. El tema que vamos a ver hoy día son circuitos eléctricos conectados a fuente alterna trifásicas. Objetivo general es proporcionar al participante los conocimientos de los diferentes tipos de circuitos eléctricos conectados a fuentes trifásicas, así como sus elementos resistivos que lo conforman. ¿Qué es una fuente de tensión trifásica? Es un sistema de producción, distribución y consumo de potencia en gran demanda, es decir, potencias de mayores de 2 kilovatios. En otras palabras, un sistema trifásico está constituido por 3 corrientes monofásicas, desfasadas cada una de ellas en tensión y corriente 120 grados, como se ve en la figura, fase 1, fase 2 y fase 3. En la parte de abajo se ven los 3 conductores, conductor R, conductor S, conductor T, cada una de las corrientes y tensiones desfasadas 120 grados. Ventajas de una tensión trifásica. Vamos a ver que presentan 3 tensiones de igual magnitud en frecuencia y voltaje. Se emplean para la generación y producción y consumo de gran demanda de energía. Cada una de las tensiones se pueden conectar de 2 formas, en estrella o en triángulo. Por su estructura y mayor predisposición, conducen mayor energía que las normales. Son sistemas robustos y potentes, usados mayormente en las industrias, en empresas de gran demanda en energía y en pequeñas fábricas también, talleres, etc. Los niveles de tensión normalizados en el Perú son 2. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos sistema 220, 3 conductores, RST. Entre fase y fase siempre hay 220. Este se usa mucho en sistemas industriales y también sirve para conectar cargas monofásicas entre una fase y otra. Sistemas 380, 220, 4 conductores. En este caso, entre fase y fase hay 380 voltios, entre RS o ST o RT. Pero existe 220 voltios entre una fase, cualquiera de las fases, y el neutro, entre RN, SN o TN. Este es muy usado también en las industrias industriales, en las pequeñas industrias, donde tenemos 220 para monofásicas y 380 para conexión de cargas de gran potencia, ¿no? ¿Cuáles son las características de una tensión trifásica? Vamos a hablar de un sistema balanceado. En este sistema balanceado, las 3 tensiones son de igual magnitud, BA, B sub B y B sub C, todas de igual magnitud, 120 y desfasadas 120 grados, una de otras. La suma de las 3 tensiones vectorialmente debe ser igual a 0. ¿Correcto? De los 3 vectores. Equilibrado es cuando las corrientes son de igual magnitud y están desfasadas 120 grados una de la otra. En este caso también la suma vectorial de las 3 corrientes tiene que ser igual a 0. Vamos a ver las magnitudes de fase y línea en una tensión trifásica. ¿Qué es la tensión de fase? Es la diferencia de potencial que existe en las ramas monofásicas de un sistema trifásico. Como vemos acá en la figura, de la parte superior, en las cargas, ¿no? Son los voltajes que hay en las cargas, tanto en la conexión triángulo y esta es la conexión estrella, tensión entre las cargas. ¿Correcto? Bien, la tensión de línea es la diferencia de potencial que existe entre 2 conductores, entre línea y línea se puede decir, entre la fase R
y la fase S, o entre la fase S y la fase T. ¿Correctamente? ¿No? Acá se puede ver en la conexión triángulo. Y en la conexión estrella también es la tensión existente entre las fases R, S, ST o RT. Se puede apreciar fácilmente. Magnitudes de fase y línea. Vamos a ver ahora las intensidades. Las intensidades de fase es la corriente que circula por las ramas monofásicas. Por las ramas monofásicas en conexión triángulo y en conexión estrella también por las ramas monofásicas. ¿Correcto? Y la intensidad de línea, como se observa en la figura de la parte inferior, es la corriente que circula por los conductores de línea en un sistema trifásico. Por ejemplo, acá tenemos la corriente que circula por la fase R, corriente de línea, y acá corriente de línea también. Corriente en la fase S y corriente en la fase T, respectivamente, miren, ¿no? Ahí están especificadas correctamente las corrientes de fase y línea respectivas. Vamos ahora a ver las conexiones más importantes en un sistema trifásico. Son dos, como hemos visto anteriormente. Conexión estrella. Se conectan las bobinas en un punto común. Las tres bobinas, por ejemplo, en un punto común llamado neutro. Y los otros extremos se conectan a las tensiones respectivas, ¿no? A las tensiones de fase respectivas. ¿Qué características tienen los conductores de fase, R, S, T, y el conductor de neutro, el punto medio? La característica más importante, vemos acá. En una conexión estrella, el voltaje de línea es igual a 1,73 por voltaje de fase. Y la corriente de línea es igual a la corriente de fase. No olvidemos estas dos condiciones que tienen que cumplirse en la conexión estrella. Bien, vamos a ver un ejemplo para poder entender el tema que hemos visto. En la siguiente figura muestra un sistema trifásico con cargas conectadas en estrella, tal como se aprecia en la figura. Nos pide, nos dan de dato que el voltaje entre líneas es 380 voltios. Nos piden calcular cuál es el voltaje en las fases o en las cargas. Para esto tenemos la condición, voltaje de línea es igual a 380 voltios. De la fórmula que hemos visto anteriormente, voltaje de línea es igual a 1,73 por voltaje de fase. El voltaje de fase será 380 dividido entre 1,73. Obtenemos 220 voltios, el voltaje entre las cargas, entre las bobinas podría ser, ¿no? Vamos ahora a ver la conexión triángulo. ¿Qué se define en la conexión triángulo? Se puede apreciar en la figura de al lado. Se conectan entre sí las bobinas del generador o de la carga, conectando el principio de cada bobina con el final de la siguiente bobina, como ven en la figura de al lado. ¿Cuáles son las condiciones que tienen que cumplirse en una conexión triángulo? Los voltajes de línea y fase son iguales. Este voltaje en la carga es igual al voltaje línea. Pero ¿qué pasa con las corrientes? Ahí sí hay una diferencia. La corriente de línea es mayor e igual a 1,73 por la corriente de fase. Los conductores son RST, como se puede apreciar en la figura. Vamos a ver un ejemplo para poder entender. Tenemos un sistema trifásico en conexión triángulo, ¿correcto? La corriente de línea es 5 amperios. Nos piden calcular las corrientes en cada fase. Bien, del ejercicio anterior o del apartado anterior vemos que la corriente de línea es 5 amperios. La corriente de línea es igual a 1,73 corriente de fase en conexión triángulo. Entonces dividimos los 5 amperios entre 1,73. Obtenemos 2,9 amperios. Entonces por la fase van a pasar 2,9 amperios respectivamente. Y por la línea 5 amperios. Potencia en los sistemas trifásicos. Se define como el producto de voltaje por la corriente y un factor, en este caso raíz de 3. Bien, tenemos que S es igual a raíz de 3 voltaje de línea por corriente de línea. Despejando la I es igual a S entre raíz de 3 por voltaje. U es igual a S entre raíz de 3 por la corriente. También se puede expresar de esta forma, 3 veces voltaje de fase por la corriente de fase.
Si el circuito resistivo puro, cos phi vale 1, S es igual a P. Las potencias. Desde el punto de vista vectorial, tenemos un triángulo de potencias tal como se observa en la figura del costado, donde P es la potencia activa, Q es la potencia reactiva y S es la potencia total. Tenemos las fórmulas. P es igual a raíz de 3B por I coseno de phi. Q es raíz de 3B por I seno de phi. Y el S es raíz de 3B L por IL. Bien, las unidades. La potencia activa está en vatios. La potencia reactiva está en bar. Y la potencia S en volampere, como está especificado acá. La potencia activa es la que consume las cargas, ¿correcto? En un sistema trifásico. La potencia Q es la potencia que consumen las bobinas. Se puede decir, si un sistema está compuesto por bobinas, hay potencia reactiva. Y la suma de las dos potencias es la potencia total. Vamos a ver un ejemplo para poder entender el tema. Tenemos unas resistencias conectadas en estrella a un sistema trifásico de voltaje de línea 380 voltios. La resistencia es de 4 ohmios respectivamente, iguales, sistema equilibrado. Nos piden cuánto vale la potencia en la fase y la potencia total. Datos, tenemos voltaje de línea 380, resistencia en la fase 4 ohmios. El cos phi vale 1. También en estrella, I de fase es igual a I de línea. Bien, calculamos el voltaje de fase, 380, voltaje en la línea entre raíz de 3, 1,73, obtenemos 220 voltios. Por ley de Ohm, voltaje en la fase es I de fase por R de fase. Entonces, el voltaje es 220 de fase entre 4 ohmios, obtenemos 55 amperios que pasan por la corriente en la fase. Bien, de ahí sacamos la potencia total, que es raíz de 3 BL por IL. 1,73 por voltaje en la línea 380 por 55. Obtenemos 36.200. Esta es la potencia total. Potencia total. Y potencia en la fase es voltaje de fase por la corriente de fase. ¿Estamos? 220 por 55. 12.100 watts. Entonces se cumple que la potencia en la fase es 3 veces la potencia, la potencia en la total es 3 veces la potencia en la fase. 3 por 12.100 obtenemos 36.000 y picos, ¿no? En este caso, con los decimales respectivos. Está entendido, ¿no? Conclusiones. En primer lugar, conocer las principales características de la tensión trifásica, sus ventajas y aplicaciones en el ámbito industrial mayormente, por su gran demanda en potencia. Describir en forma clara y concisa los distintos tipos de conexión, tanto en estrella, triángulo, y sus parámetros respectivos, como son voltajes y corrientes de fase y línea, respectivamente. Conocer la expresión de la potencia en sistemas trifásicos, tanto en estrella como triángulo, y resolviendo ejercicios para poder entender mejor el tema. Bien, jóvenes, el día de hoy hemos visto el tema de circuitos eléctricos conectados a fuente de tensión trifásica, donde hemos visto los temas de tensiones trifásicas, los tipos de conexión más importantes, estrella-triángulo, los voltajes de línea y de fase, respectivamente, y las corrientes. También hemos visto la expresión de las potencias, tanto en sistemas trifásicos, en estrella y en triángulo. Los invito, pues, a repasar sus videos tutoriales, a desarrollar los ejercicios propuestos en clase y las tareas. De mi parte es todo por hoy. Nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias y hasta la vista.